Muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches. Les saluda profe Dani y en esta ocasión pues voy a estar hablando un poquito de lo que es la desfragmentación, la liberación en el espacio en el disco y también vamos a hablar un poquito con respecto a lo que es la copia de seguridad. Entonces, para empezar vamos a hablar de lo que es la desfragmentación. Para ello tengo una pequeña imagen aquí de un disco duro en el cual podemos observar, pues, este es un pequeño ejemplo. Ahí en el disco, pues, hay algunos cuadritos rojos que están separados. Por aquí hay otra sección de verdes que sí están unidos, pero, y aquí hay otros cuantos que están separados. Resulta ser que en el disco duro, por lo regular, cuando se graban archivos, la computadora lo que hace es de que guarda fragmentos de los archivos en cualquier parte del disco, es decir, en una manera desordenada. Lo que provoca que el lector, que es este bracito, eh, tenga más tiempo de buscar lo que es el archivo. Por esa razón es de que muchas veces cuando le damos clic a algún archivo o algo así, tarda en que se abra el archivo porque realmente como el archivo está fragmentado. Y fragmentar significa dividir. Pero la desfragmentación es unir. Es decir, que lo que va a hacer la computadora al momento de desfragmentar es de que estos cuadritos rojitos que nosotros vemos aquí, por ejemplo, que están desunidos, los va a unir y los va a colocar en un solo espacio para que cuando el lector llegue a ese espacio sea más fácil su localización y de esta manera podamos nosotros eh, tener acceso a los archivos en una manera más rápida. Entonces, para ello, pues vamos a irnos aquí al botón de búsquedas y vamos a escribir la palabra desf y la F. Entonces, aquí en la parte de arriba dice desfragmentador y optimizador de unidades. Le vamos a dar un clic y se abre esta pequeña ventana. En esta ventana, que se llama optimizar unidades, nos aparecen qué unidades son las que hay en la computadora. Yo, por ejemplo, tengo el disco local C, el disco local D, tengo un disco duro externo conectado y bueno, aquí hay otras unidades. Las unidades están nombradas por letras mayúsculas. Selecciono yo qué unidad es la que quiero desfragmentar. Por ejemplo, yo quiero desfragmentar la número D, que ya dijimos, desfragmentar significa unir, ¿verdad? Entonces, lo único que me corresponde ahorita es, tengo dos opciones, una que dice optimizar y la otra que dice analizar. Si le doy clic en analizar, lo que va a hacer la computadora es de que eh, únicamente va a decirme cuántos archivos están fragmentados, ¿verdad? Y cuántos archivos se pueden desfragmentar, ¿verdad? Sin embargo, si yo le doy clic en donde dice optimizar, lo que va a pasar es de que la computadora me va a, me va a decir o va a hacer un escaneo directo y va a componer él solito los archivos, es decir, los va a ordenar. Si ustedes observan, cuando yo le doy clic al botón optimizar, pues aquí ya me dice correcto, que eso quiere decir que la unidad ya está desfragmentada y que hay 0% fragmentado. Eso quiere decir que hay 0% de archivos que están divididos. Todo lo contrario es de que el 100% está ya unidos, ¿verdad? Para que la búsqueda de archivos sea un poco más rápida. De igual manera podemos nosotros, dependiendo de la información, por ejemplo, si yo quiero desfragmentar la unidad C y le doy clic en el botón optimizar, entonces ahí sí se va a tardar un poco más. ¿Por qué razón? Porque en la unidad C yo tengo más archivos que lo que tenía en el disco local D. Aquí ya vamos por el 18% analizado, 23, 40, vamos por el 50. Y bueno,
estos dos botones que aparecían aquí, uno que decía analizar y este botón de analizar, lo que está haciendo es precisamente únicamente un análisis. Entonces ya aquí nosotros podemos observar que ya tiene 1% de archivos reubicados, es decir, que él los está ordenando. En esto consiste lo que es la desfragmentación. Ahora, por lo regular cuando se desfragmentan discos duros se tarda un poquito la computadora. ¿Por qué razón? Porque él o la computadora está ordenando todos los archivos. Se está colocando, por ejemplo, todo lo que son fotos en un solo lugar, todo lo que son videos en un solo lugar. Y los archivos que están fragmentados ahora los está desfragmentando. Bueno, yo voy a parar aquí o vamos a dejar aquí el desfragmentador que siga trabajando. Y otra cosa que les quiero enseñar es esto. Aquí, por ejemplo, en el botón de búsquedas, vamos a irnos a a otro de los programas que nos van a servir, que prácticamente es el liberador de espacio. Vamos a escribir lib, vamos a ver si lo encontramos solo así. Aquí está. Liberador de espacio en disco. Esta es la herramienta. Es un cepillito encima de un disco duro. Vamos a darle un clic y entonces se nos abre esta pequeña ventana en donde se nos dice qué unidad es la que queremos liberar. ¿A qué se refiere el liberador de espacio en el disco? Lo que pasa es de que cada vez que nosotros encendemos la computadora y la estamos usando, ahora hay archivos que están siendo alojados en la memoria RAM o en el disco duro y que ya realmente no tienen ningún uso. Entonces lo que vamos a hacer en el liberador de espacio en disco es de que vamos a decirle a la computadora que ella solita elimine los archivos que no nos están sirviendo. Entonces, por ejemplo, vamos a darle clic aquí en el disco local D y le vamos a dar clic en aceptar. Cuando uno le da clic en aceptar, entonces va a aparecer esta otra ventana. Y en esta ventana, pues dice liberador de espacio en el disco local D. Y dice, puede usar liberador de espacio en disco duro para liberar hasta, y dice 0 bytes de espacio en disco local D. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no es necesario liberar espacio en el disco, porque la verdad es que en este disco no tengo muchos archivos. Vamos a, vamos a ver, por ejemplo, si yo quisiera, vamos a abrir otra vez el programa de liberador de espacio en el disco. Aquí vamos a decirle que ahora ya no queremos el D, sino que vamos, por ejemplo, que querramos la unidad G. Vamos a darle a aceptar. Y ahí nos está diciendo, entonces, eh, me dice que hay un archivo que se llama la papelera de reciclaje, que sí es lo único que ha encontrado que se puede eliminar. Pero de aquí me sale 0 bytes. ¿Por qué razón? Porque es un disco duro externo. Entonces, vamos a irnos otra vez a la herramienta, solo que en esta oportunidad vamos a decirle que nosotros queremos liberar la unidad C, el disco local C. Vamos a darle a aceptar. Está él analizando cuánto se puede recuperar y aquí sí. Ya me muestra una pequeña ventana en donde dice puede usar el liberador de espacio en disco para liberar hasta y dice 37.2 megabytes de espacio en disco local C. ¿Qué quiere decir? Que hay 37.2 archivos que son innecesarios y que están aquí. Por ejemplo, de la papelera de reciclaje tengo 90.7 KB. Archivos temporales de internet que se alojan cada vez que nosotros entramos en internet y que se quedan ahí en la computadora, tenemos 21.9. Los archivos temporales que no nos sirven son 5.12. En esta oportunidad pues vamos a darle clic en todos estos para que pues yo pueda recuperar 37.2 megabytes del disco duro. Entonces le vamos a dar clic donde dice aceptar. Si le damos clic en aceptar, entonces nos muestra un mensaje preguntándonos
que si realmente estamos seguros de que deseamos eliminar de forma permanente esos archivos y le vamos a decir sí, eliminar estos archivos. Le damos clic y entonces la computadora hace un escaneo de todo lo que, toda la computadora a manera de liberar espacio en el disco y pues ahorita pues ya terminó su ejecución. Esto se hace con el fin de que la computadora esté más libre y que pueda tener una mayor rapidez. Y por último vamos a hablar de lo que son las copias de seguridad. Vamos a escribir la palabra cop y aquí dice copia de seguridad y restauración. Vamos a darle un clic. Se abre una ventana en donde en la derecha nos dice copia de seguridad. No se configuró copias de seguridad de Windows, entonces le vamos a dar clic aquí donde dice configurar copias de seguridad. Se nos abre una ventana donde está analizando qué cosas o los discos duros en donde vamos a hacer esa copia de seguridad. Tengo tres opciones, de la cual, por ejemplo, me aparece mi disco duro externo. Es recomendable que cada vez que hagamos una copia de seguridad sea en una unidad externa, ya sea una memoria USB o un disco duro externo. Yo aquí tengo lo que es un disco duro externo. ¿Por qué razón? Porque lo que va a hacer copia es prácticamente de todos mis archivos y de las configuraciones de la computadora. Entonces, por esa razón le estoy diciendo que esa copia la guarde en el disco local G, porque en dado caso, si se me arruinara la computadora, voy a ir a mi copia de seguridad para poder restaurar el sistema. Entonces, aquí me está diciendo que son 931.48 GB lo que tengo en el espacio en el disco, en mi disco duro. Y entonces le vamos a dar clic en siguiente. A continuación, pues nos muestra dos opciones en donde dice qué tipo de copia de seguridad quiero hacer. Si quiero que Windows elija por mí las cosas a las que debo hacer copia o que yo sea el que elija qué es lo que quiero a lo que le haga copia. Vamos a darle dejarme elegir y vamos a darle clic en el botón siguiente. La computadora está otra vez buscando información sobre esto y encuentra lo que son en mi computadora las sesiones que están activas. Puedo hacer una copia del disco local C, pero esto es demasiado porque ahí hay muchos archivos. Y como también puedo hacer una copia del disco local D, ¿verdad? Vamos a hacer, por ejemplo, una copia solo del disco local D. ¿Por qué? Porque ahí están algunos archivos que ustedes utilizan. Entonces, de los demás usuarios creo que no es necesario hacer una copia. Eh, y desde aquí arriba, pues vamos a decirle a la computadora que solo queremos que haga copia precisamente del disco local D. Vamos a darle siguiente y entonces se nos muestra una ventana en donde nos dice a qué cosas le va a hacer copia. En el disco local D va a copiar todos los archivos de datos locales y también un archivo de imagen del sistema por en dado yo quisiera reiniciar la computadora o formatear la computadora y volverla a instalar el Windows. Vamos a darle clic en guardar configuración y ejecutar copia de seguridad. Entonces se nos va a mostrar precisamente este botón en donde ya me dice el progreso de la copia de seguridad, en dónde está siendo guardado, ¿verdad? Y cuánto espacio tengo ya utilizado y cuánto espacio tengo disponible. Dice que si la copia está en curso, aquí dice que está en curso. La última copia de seguridad, pues nunca. Contenidos, archivos de las carpetas seleccionadas e imagen del sistema. También podemos programar que solita la computadora pues haga precisamente una copia de seguridad a cada cierto tiempo. Por ejemplo, yo le tengo aquí que a cada domingo a las 7 de la noche me haga una copia de seguridad de los archivos que yo le estoy cliqueando. Pero esto también lo podemos cambiar desde el botón cambiar configuraciones. Ahora bien, pues aquí se va a tardar un poquito en lo que está haciendo la copia de seguridad, pero básicamente en eso consiste esta herramienta, en, en proporcionarle al usuario, es decir,
a la persona que se va a sentar en la computadora una copia segura de todos sus archivos y de los programas que se estén utilizando. Entonces, con esto ya vimos lo que es la copia de seguridad, ya vimos también el liberador de espacio en disco duro y pues ya vimos también lo que es un poquito de el desfragmentador.